Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a este segundo webinar de la tarde de hoy del segundo día de las jornadas de la Semana contra la Leucemia virtual. Hoy tengo el placer de presentar una mesa redonda muy especial que lleva como título Construir un futuro mejor post-COVID, el papel de las entidades unidas contra el cáncer, la Red C. Bueno, supongo que no lo sabéis, pero yo en la entidad me encargo de gestionar las alianzas con empresas y organizaciones y hoy tengo el gustazo de poder hablar de una alianza en palabras mayores, ¿no? Que al final se convierte en un punto de encuentro para que distintas entidades del sector podamos trabajar con un objetivo común y claro, que es visibilizar y dar voz al paciente oncológico. Para hablar de todo ello, me acompañan en esta horita mis compañeros, el señor Joaquín Lizondo, que es el responsable de Relaciones Institucionales y Entidades con Pacientes de Novartis, Clara Rosás, gerente de la FECEC, que es la Federación de Entidades Catalanas contra el Cáncer, Gemma Ortiz, de la Fundación 1 entre 100.000, que es la responsable de los programas de sensibilización e investigación de la propia entidad, y el señor Marcos Martínez, que forma parte de la Junta Directiva de AEAL, que es la Asociación de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia. Así que espero haceros sentir cómodo este ratito que vais a pasar a mi lado y comenzamos. Hoy vamos a abordar una frase que para mí es clave, ¿no? Que es el concepto de organizaciones y entidades unidas contra el cáncer. Creo que si algo tenemos en común los que estamos sentados en esta mesa que no existe redonda es la palabra cáncer. Muchos sí que es verdad que conocemos y tenemos como muy claro integrado el concepto de esta palabra, pero a veces cuando hablamos de cifras es como que todo nos tambalea, ¿no? Y tenemos ciertas dudas de a quién afecta, con qué incidencia, cuántas probabilidades. Y por suerte tenemos a Clara, que además de explicarnos un poquito pues, a través de la experiencia de la FECEC, sobre todo, que es una entidad que aglutina a muchas entidades, entre ellas la Fundación Carreras, habla un poco de estos programas y esta experiencia del paciente, sobre todo que mejore la calidad de vida del paciente oncológico y sus familias. Clara, ¿nos puedes explicar un poquito cuál es el papel de la FECEC? Que estoy seguro que muchísima gente no conoce lo que es una federación. Estamos acostumbradas a asociaciones, fundaciones, entidades, pero la palabra federación yo creo que todavía no la tenemos muy integrada. Pues sí. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Fundación Josep Carreras que nos haya invitado a esta mesa redonda y gracias también por organizar estas jornadas online. También me gustaría agradecer a Novartis por habernos invitado a participar en esta Red C, que yo creo que es una iniciativa pionera y que tiene un gran potencial. Y nada, empiezo explicando qué es la federación. Yo creo que también para aclarar un poco estos conceptos que tú decías, ¿no? Asociación, fundación, federación, plataforma, es un poco liado. Bueno, nosotros somos la Federación de Entidades contra el Cáncer de ámbito autonómico. Agrupamos a 15 organizaciones que tienen un mismo objetivo, que es mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer. Pero son 15 organizaciones muy heterogéneas y yo creo que es un reflejo de la realidad que también tenemos en el país. Es decir, tenemos por un lado formas jurídicas distintas, ya sea fundación, ya sea asociación. Tenemos asociaciones que trabajan para un público, para pacientes con cualquier tipo de cáncer, pero en un ámbito territorial muy concreto, ya sea un municipio o una provincia. En cambio, también tenemos fundaciones como la vuestra que están especializadas en un tipo de patología, como es la leucemia, y en cambio también hay otras entidades que están especializadas en un tipo de paciente, ¿no? Como por ejemplo las de cáncer pediátrico. Con lo cual, ya veis que todas ellas son muy distintas, pero sí que todas ellas ofrecen servicios de atención psicosocial para acompañar al paciente durante todo el proceso oncológico y sus familias, no lo olvidemos, que es un elemento y un pilar básico. Por lo tanto, estas entidades lo que hacen es intentar mejorar esa calidad de vida con servicios de soporte. Ahora bien, ¿qué es una federación y qué hacemos nosotros? Ahí va la pregunta, ¿no? Pues nosotros tenemos un rol aquí un poco especial. Damos servicio a estas entidades para ayudarlas a cumplir su misión fundacional, sobre todo en aquellas más pequeñas, con menor estructura. Realizamos programas propios, pero que los realizamos con y para estas entidades.
Y luego yo creo que uno de los roles que caracteriza a las federaciones es el rol de representación y participación. Y en ese sentido os pongo 2 ejemplos. Uno, por ejemplo, nosotros estamos como representantes de los pacientes en lo que es el Consell Assessor del Pla Director d'Oncologia. Esto es un título muy Menudo largo. nombre. Es un título muy largo, pero de hecho el Pla Director de Oncología, como sabéis, todas las competencias están pasadas a las autonomías y dentro del Departamento de Salud es el que marca las directrices y las actuaciones del departamento en todo lo que es prevención, tratamiento y rehabilitación en los procesos oncológicos. Pues ahí intentamos hacer escuchar la voz de los pacientes, ¿no?, cuando se toma alguna que otra decisión. Y otro ejemplo muy pequeño és el que és el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya, que és una iniciativa del Departamento de Salud de la Generalitat para poner también en un mismo entorno a todas las entidades y de pacientes, sea cual sea la patología, pero que su ámbito de actuación sea Cataluña y que puedan vehicular la participación de los pacientes y hacerla realidad. Es una iniciativa de hace unos años y todavía queda un trecho para que realmente esta voz y esta participación sea una realidad, pero es un primer paso, con lo cual ahí estamos. Bueno, ahí estamos cuajando la semilla, ¿no? Exacto. Cultivando. Y por otro lado, yo creo que también es muy importante como rol el de poder participar como iniciativas como la de la Red C o en plataformas, ya sea estatales o europeas, para poder trasladar el conocimiento y las experiencias de las entidades federadas y compartirlas con otras entidades que se encuentran con realidades similares. Y al final lo interesante es poder trabajar en red, trabajar en xarxa, para poder aprender y mejorar ese objetivo que todos tenemos. Un poco, no sé si lo he podido explicar bien, pero este sería Te has las explicado diferencias. fenomenal. De hecho, yo creo que nos has hecho un viaje por todo lo que trabaja la FECEC y sobre todo una aclaración importante de conceptos, ¿no?, que creo que será lo más útil para el público que nos escucha hoy. Si hablamos un poquito de la realidad del cáncer, como comentábamos antes, ¿nos podrías situar brevemente en las cifras, más o menos, que podemos mover, tanto si quieres en territorio, que te sientas más cómodo, o si no en el plano nacional? No, yo creo que en el plano nacional nos podemos guiar por lo que es el informe de las cifras del cáncer en España que publica la SEOM, que es la Sociedad Española de Oncología Médica. El informe de este año estima que habrá unos 276.300 nuevos diagnósticos de cáncer. Un 57%, 58% aproximadamente son hombres y un 42-43% serán mujeres. Y los tumores más frecuentes son los habituales. En cifras nos movemos hacia unos 45.000 de cáncer de colon y recto, unos 33.000, 35.000 sí, de próstata y mama, y el tercero y el cuarto es el de pulmón, porque cada vez hay más incidencia de pulmón debido a la incorporación de las mujeres en el hábito de fumar. También en lo que se refiere a enfermedades hematológicas, en su conjunto, si sumamos, eso lo sabéis mejor vosotros, pero si sumamos mielomas, linfomas y leucemias, estamos alrededor de 19.800, que son cifras ya importantes. Pero yo creo que es importante incidir en que este año estas estimaciones se tienen que tomar con mucha precaución. Como sabéis, el año pasado con la pandemia hubo un impacto muy importante en lo que es el número de nuevos diagnósticos, debido básicamente a 2 motivos. Uno es que los programas de cribaje, los programas de detección precoz del cáncer de mama y del cáncer de colon y recto, que son los 2 programas poblacionales que están en todo el país, se pararon, al menos aquí en Cataluña se pararon durante el confinamiento y luego han vuelto a una cierta regularidad, pero todavía hay retrasos. Este factor, más el factor de que la atención primaria es la que en muchos casos identifica unos primeros síntomas y deriva a los circuitos rápidos de diagnóstico. Con la pandemia esta atención primaria ha estado un poco desbordada, con lo cual también ha afectado a este circuito. Y el resultado, al menos aquí sí que me atrevo a decir una cifra, en Cataluña ha sido de un 12% menos de diagnósticos, según el Plan Director de Oncología. Creo que a nivel estatal estaba esta cifra entre un 15-20%. Tampoco creo que
en estos momentos tengamos la cifra exacta. Yo creo que nos hemos de quedar con la idea que esta pandemia ha tenido un impacto en los nuevos diagnósticos. Por tanto, las cifras de este año las tenemos que tomar con cierta precaución. Esto va a tener un impacto en el 2021-2022, no solo en el número, sino también en el pronóstico. Sí, porque además las cifras son abrumador, Marcos. Tú además conoces perfectamente la realidad de los pacientes oncomatológicos en España. Antes Clara decía que nos movíamos en unas cifras de unos 19.000, para ser más exactos, ya que la jornada nos lo permite. Hablamos de unos 10.000 casos de linfoma, 6.400 leucemias y, por desgracia, 3.000 nuevos casos aprox de mieloma múltiple. No sé si hay algún dato que quieras matizar, que veas que Clara no ha podido mostrar bien y quieras completarlo. La verdad, simplemente un apunte, porque tanto la Sociedad Española de Oncología Médica como la Sociedad Española de Hematología sacaron un informe a final del año y estaban hablando que el porcentaje estaba entre un 21 y un 23% de menos diagnósticos en relación al año 2019 provocado por la pandemia. Imagínate. Y eso es algo importante, porque no solamente es el tema de la pandemia, sino todo lo que supuso el COVID para los pacientes hematológicos y con cáncer en general, en miedos a asistir a la consulta, miedo a hacerse pruebas cuando existían ya las derivaciones, o miedo incluso a las propias revisiones. Y eso ha influido muchísimo, muchísimo. Entonces, es algo muy complicado. Es cierto que en algunas enfermedades hematológicas, como por ejemplo en el mieloma, cada vez tenemos mayor esperanza de vida, se da en edades especialmente avanzadas y pueden haber más casos al vivir más. Pero es un tema que tenemos que trabajar entre todos y en el que los pacientes tienen que tener cada vez una participación mucho más activa en todo el proceso de su enfermedad y participar en la toma de decisiones, porque influye también en su calidad de vida. Sí, además hablamos un poquito de la pandemia y yo creo que todos hemos tenido en algún momento la sensación de que el mundo se paralizó, ¿no? Y se paralizó por completo. Pero sin embargo las cifras no se pararon. En todo momento siguieron creciendo, fueron increciendo y al final que los pacientes, ¿dónde quedan, ¿no? en esta pandemia? Clara, ¿nos puedes hablar un poquito más de cómo crees que ha afectado esta crisis de la COVID-19 a nivel clínico en el paciente oncológico? Bueno, yo creo que voy a matizar un poco lo que ha comentado Marcos. A ver, si ya es decir, a nivel de cifras, en la Federación hemos identificado que el incremento de servicios de atención psicosocial ha crecido un 20-21% de promedio. Eso significa que los pacientes, por ejemplo, han pedido más atención social. Y es lógico, porque si ya de por sí un pronóstico de la enfermedad implica menos ingresos, más gastos debidos a la enfermedad, y además le añadimos una pandemia que provoca una crisis económica y que muchos han sufrido en sus propias carnes, evidentemente ese volumen de pacientes vulnerables ha crecido. Por lo tanto, la demanda se entiende que haya crecido también. Y por otro lado, como decía Marcos, la parte emocional, si un proceso oncológico significa una montaña rusa de sentimientos, ya hablamos de angustia, de miedo, de tristeza, de aislamiento, de incertidumbre, que ha sido, ¿no?, la palabra de esta pandemia. Pues imaginaros durante el confinamiento puro y duro. Eso la mayoría de los pacientes pues, lo ha vivido mucho más intensamente y eso ha obligado a las entidades, y bueno, estoy segura que vosotros habéis reaccionado de la misma manera, inventándonos lo que fuese para dar ese soporte, inventándonos, entiéndeme, que lo he dicho muy coloquial. Estamos en familia. En el sentido de que, por un lado, dar ese soporte psico-oncológico por parte de los profesionales a través de los diferentes medios y canales que hemos podido utilizar. Llamada telefónica, porque no olvidemos que hay una brecha digital en muchos de los pacientes, pero también hemos utilizado las plataformas Zoom, Meet y todas las que hemos encontrado para poder estar y atender en visitas personales a estos pacientes. Pero además también se han realizado multitud de actividades online para acompañar, ya sean talleres pues, de alimentación, de tai chi, de relajación, de yoga, etcétera, etcétera, para estar ahí presentes y que esa sensación de aislamiento se mitigara.
Y por otro lado, también, evidentemente, pues los voluntarios han estado ahí, porque como os podéis imaginar, pues un niño, eso Gemma nos lo dirá, pero un niño y su familia en casa, pues es verdad que el voluntariado domiciliario es muy apreciado. Pues nos hemos utilizado las plataformas para estar a su lado, para intentar jugar y para poder pues, ayudarlos a llevar mejor todas estas emociones que van asociadas a ya un proceso oncológico y que se han acentuado con la pandemia. Sí, justo además me gusta esto que estás comentando, Clara, porque fue una cosita que antes, mientras tomábamos una botellita de agua en la cafetería, Marcos y yo comentábamos, ¿no?, en cómo la capacidad del sector se ha tenido que adaptar para hacer y estar al lado del paciente con esa vertiente asistencial del tú a tú que no ha podido darse en todos los lugares, ¿no? Ha sido muy complicado. En el caso de AEAL, que llevamos trabajando en este ámbito desde el año 2002, teníamos un pasito ganado, pero a raíz de lo que decía, en algunos programas de soporte que nosotros tenemos a los pacientes, te voy a dar 2 datos. Duración media de las llamadas antes del COVID, 27 minutos. Duración media de las llamadas durante la pandemia, más de 45 minutos. Número de llamadas antes en un solo programa, 350, 360 mensuales. Durante la pandemia, cerca de 900 llamadas. Y un dato más, si me lo permites. El Grupo Español de Pacientes con Cáncer hizo un estudio de la situación del COVID durante la pandemia. Y había un dato que realmente nos asustó. El 40% de los participantes que tenían cáncer vivían solos. Era a nivel nacional, participaron casi 2.000 pacientes en el estudio y es algo que tenemos que pensar. Bien, como decía, a través de seminarios online, inventas una guía en PDF, una página web en la que se la puedan descartar, vídeos de los psicooncólogos para poderles recursos para el afrontamiento, para mantener esa ansiedad de relajación, porque al final el paciente es una persona y no está exento. Y si, como bien decías, a su proceso oncológico le añades el desconocimiento del COVID, de la pandemia, cómo podía influir, las noticias que te bombardeaban desde fuera, esa ansiedad y esa situación emocional se duplicaba o se triplicaba. Y luego vivías un proceso y cuando te atrevías a ir, te encontrabas en una especie de burbuja dentro del hospital en el que no tenías contacto con el exterior. Sí, es cierto, nueva tecnología, podías hacer videollamadas, podías tener una teleconferencia, lo que quieras, pero al final somos humanos y necesitas la mano, necesitas la mirada o necesitas el beso. O sea, no se trata más, porque tú sales de quirófano y no quieres casi un beso, pero el saber Que tienes una persona que tienes una esperando. persona es importante. Es clave. Es muy clave. Yo creo que esto nos ha permitido tener constancia o poner los pies, si quieres, en el suelo de saber del sistema realmente que tenemos, poner en evidencia a lo mejor las carencias que podía tener y ahora entre todos tendremos que trabajar. Ahora está muy de moda lo de los equipos multidisciplinares, pero está muy de moda, pero es que se ha puesto de manifiesto que no podemos prescindir unos de otros y de las relaciones y que esto es un trabajo de equipo. Es un trabajo de equipo y que además, otra de las palabras que también creo que nos deja, por desgracia, la crisis sanitaria que hemos vivido, es el aislamiento, ¿no? Que si el paciente ya tiene una noticia lo suficientemente disruptiva que afecta a todos los niveles en su vida, el sentirse solo, que es una situación horrible, ¿no? Que nadie quiere en un momento como ese, debutando con una enfermedad, con una recaída, es todavía más doloroso posible. Es más doloroso. Es más doloroso. Es más doloroso. Yo, por desgracia, no soy paciente de leucemia, soy tumor sólido y me ha tocado vivir todo mi proceso oncológico durante la pandemia. Enfrentarte a un cáncer es complicado siempre, me da igual que sea hematológico que de tumor sólido. Tienes herramientas, tienes información, lo puedes afrontar. Lo que más duro se me llevó fue la estancia en el hospital. 4 paredes, un teléfono y los profesionales que me atendieron, bárbaro, pero tienes mucho tiempo para pensar y muchas veces los sentimientos, los pensamientos que se te vienen no son positivos.
porque al final tú miras las cifras y en este caso los que estamos aquí podemos decir que somos pacientes o población un poquito sesgada porque tenemos mucha información tanto de lo bueno como de lo malo, pero no es fácil, no es fácil. Y además tú vas mentalizado con un tiempo, con unos protocolos que te han dicho y cuando llegan allí puede surgir cualquier cosa que todo eso se te viene abajo. Y entonces es cuando te derrumbas, es cuando a lo mejor echas de menos esa mano, esa caricia, o simplemente, si me lo permitís egoístamente, necesito un vaso de agua y no te puedes mover. Es lo más complicado, porque además sumas lo que hemos dicho antes, un diagnóstico de cáncer, tienes cifras, tienes información y no todos somos los mismos. Y en medio de una pandemia. Y en medio de una pandemia. Sí que es verdad que partimos un poco de todo esto que hemos abordado hasta ahora, ¿no? Del cáncer, de la pandemia y de repente, pues un poquito como agua de mayo, nos llega una empresa con un pan debajo del brazo y nos permite crear y esbozar una alianza de trabajo entre entidades de muy distintos ámbitos, organizaciones muy diferentes entre sí, pero insisto, con un objetivo común que era el dar voz a este paciente oncológico. Joaquín, ¿nos puedes explicar qué es esta famosa Red C de la que ya hemos hablado al principio? Un poquito así para que podamos entenderlo todos. Por supuesto. Pero quería juntarme a las palabras de Clara y dar las gracias a la Fundación Josep Carreras por invitarme y permitirme representar a Novartis ante todos vosotros y estar junto con amigos como vosotros que nos conocemos desde hace mucho tiempo y que tenemos un objetivo común, que es trabajar por y con los pacientes. La Red C, justamente Red C de cáncer, nace pensando en encontrar ese punto de inflexión. Estabais comentando, Clara y Marcos, las cosas que habían hecho las asociaciones de pacientes durante la pandemia. Pues también un punto de inflexión, un punto de encuentro donde compartir ideas, compartir soluciones y sobre todo afrontar el futuro con optimismo y con la voz del paciente incorporada en cualquier decisión que se tome a nivel de asistencial o a nivel de estrategia sanitaria. Hace 2 años, antes de que llegara esta pandemia y que solo se hablara del COVID, que parecía que era la única enfermedad, y hay más cosas, y el cáncer es un gran problema sanitario. Hace 2 años, uno de los temas, escuchando a profesionales sanitarios, a otros agentes de salud, a asociaciones de pacientes, veíamos la necesidad de actualizar lo que conocíamos todos los agentes que estamos metidos en el sector salud, que es la Estrategia Nacional del Cáncer, porque tiene muchos retos. Tenía muchas necesidades de actualizarse. Hacía más de 10 años que la última actualización se había hecho, la última estrategia, y queríamos, desde la experiencia y sobre todo desde la voz del paciente, poder ayudar a tomar las decisiones correctas o mejores decisiones que permitirán pues, enfocar una estrategia nacional que después cae a nivel de comunidad en sus planes, que tuviera presente siempre al paciente en el centro. Y hace 2 años pues, empezamos a trabajar con profesionales sanitarios, con sociedades científicas, para empezar a encontrar este diálogo, estas ideas, estos puntos también comunes de cada una de las profesiones que atienden a los pacientes, desde las sociedades científicas médicas, farmacéuticas, enfermería, y bueno, se empezó a trabajar. Llegó la pandemia y una de las cosas que aportó de bueno es que esta necesidad de reunirse, que hasta ahora tenemos todos muy presencial, se transformó en digital y permitió que una red realmente fuera una red digital que nos permitirá trabajar de una forma continua, sin tener esas barreras geográficas de distancia y vernos a través de las cámaras de los ordenadores más a menudo. Y pues empezamos a trabajar en esa línea. Por un lado, los profesionales sanitarios empezaron a trabajar, pero quedaba claro que la voz del paciente tenía que estar presente. Y pensamos, hablando, escuchando, pues de crear pues este punto de encuentro en que con las asociaciones de pacientes con las que tenemos más experiencia y más relación, pues les propusimos, oye, ¿qué os parece si empezamos también a trabajar y también somos una fuente de inspiración para esta actualización del Plan Nacional, que por suerte a principios, y Marcos, que vosotros habéis participado, en febrero o marzo de este año, por fin salió a la luz, ¿no? Pero bueno, el objetivo básico que tenemos, porque la red sigue trabajando, es seguir aportando ideas, ayudarnos entre nosotros a encontrar soluciones para los pacientes, ya que estén inventadas o por inventar, y afrontar los nuevos retos, cual sea, de cara al futuro, pero siempre teniendo en cuenta no solo al paciente que tiene que estar en el centro, sino con el paciente tomando decisiones mejores.
Yo creo que además, por lo menos las entidades que estamos aquí presentes, ha sido como un lujazo, ¿no? Poder formar parte de estos grupos de trabajo representando a las entidades de pacientes, porque además no todos los días tienes la oportunidad de formar parte de una alianza a este nivel, ¿no? en el sector, sobre todo avalada por un montón de entidades, 14 creo que son, si no recuerdo mal, entidades del ámbito médico y científico, y además grupos de trabajo formadas por entidades que estamos ahí en el día a día y que conocemos las necesidades reales del paciente. Además, vosotros habéis utilizado una metodología y un proceso que nos ha acompañado en estos meses de trabajo muy innovador, ¿no? Que además habla de la metodología Sea-Health, que al final son cosas que la gente desconocemos y que no entiendes hasta que no formas parte de un grupo de trabajo como la Red C. ¿Nos puedes hablar un poquito de cómo habéis organizado estos grupos y la metodología? Bueno, no tiene mayor secreto que al final hemos querido que nos acompañaran también agentes expertos en todo el tema sector salud. Y tú mencionabas iHealth, iHealth es una consultora de salud, pero detrás de ella está pues, un Rafael Bengoa, que es sí, claro, una eminencia. Es una eminencia. Todos los que conocen al doctor Rafael Bengoa pues saben que ha sido, estuvo en el gobierno vasco en sanidad, también ha sido consultor y asesor de la era Obama en Estados Unidos con Obamacare, una persona que realmente tiene una experiencia dilatada y hoy actualmente también forma parte de los consejos asesores de los gobiernos, ¿no? Entonces, pues tuvimos también el privilegio y la suerte de contar con él para ayudarnos a encontrar, sacar entre todos las dinámicas de trabajo que nos permitirán pues, llevar a sacar las ideas, ver qué hacían en otros países, ver qué hacían otras asociaciones de pacientes, ver qué estaban haciendo también las sociedades científicas para encontrar también pues, puntos comunes o ayudarles a ellos a tomar mejores decisiones asistenciales. Y fue, y te digo, con toda la suerte de lo digital, pues creo que hemos podido trabajar en muy poco tiempo, mucho más unidos, diferentes organizaciones, de una forma que nos hemos alineado más rápidamente. Sí, porque además yo creo que es muy difícil que todas podamos confluir en un mismo espacio, en un mismo tiempo, y entidades que sí, por mucho que tengamos el objetivo de trabajar con el paciente, al final cada una es un poquito de su padre y de su madre, ¿no? Cada una trabajamos en un sector concreto y en una parcela concreta, y ha sido como la magia del proyecto, el poder aglutinarnos a todos, bueno, en este caso las entidades del paciente, dentro de un grupo de trabajo. Esto yo creo que ha sido como la clave de... Bueno, Regina, yo creo que la intención que tenemos todos dentro de la Red C ha sido dar voz a esa diversidad que el cáncer tiene, porque hay muchas asociaciones, muchos pacientes con sus necesidades propias, y poder incluir en una misma reunión diferentes necesidades, diferentes objetivos, pero al final tenemos todos lo que es claro que trabajamos para el paciente, para la persona con cáncer, creo que es lo grande que hace este proyecto. Si esta es la máxima del trabajo, ¿no? Y al final vemos como de una empresa que pretende trabajar focalizada en mejorar la experiencia y la calidad de vida del paciente oncológico, vamos a una entidad, nos hace mucha ilusión tener hoy aquí, que es la Fundación 1 entre 100.000, con la que compartimos muchas cosas, ¿no? Al final vosotros como objetivo fundacional perseguís la financiación de proyectos innovadores que tengan como objetivo la curación de la leucemia en peques, ¿no? En pacientes infantiles. Pero además me hace especial ilusión porque el otro día comentábamos en una reunión previa a esta mesa redonda que al final ni la Fundación Carreras ni Fundación 1 entre 100.000 somos entidades que tienen esa pata latente de la asistencia. Pero sin embargo, como dice aquí, mento un poquito a nuestro gerente, trabajamos la calidez de esa asistencia que nos demandan nuestros pacientes a través de diversas consultas, ¿no? Gemma, ¿nos puedes explicar un poquito cómo es el papel del acompañamiento que hacéis en la Fundación 1 entre 100.000 a las familias y a los peques? Pues encantada, te respondo. Muchas gracias por la invitación y por permitirme compartir esta mesa no existente con personas como mis compañeros de hoy. Bueno, yo os puedo hablar de cómo acompañamos nosotros a los pacientes, y eso que, pues 1 entre 100.000 al final es una fundación como Carreras que persigue la cura de la leucemia infantil. Nuestro propósito es impulsar la curación plena de la leucemia infantil. Quiero recalcar la palabra plena, porque la curación no solamente, vosotros sabéis mucho mejor, la curación no solamente es la curación clínica, también hay esa otra parte emocional que rodea la enfermedad
y más en peques, que afecta a la familia, al padre, a la madre, a hermanos, al mismo niño, que si es muy chiquitito pues no se entera tanto, ¿no? Pero cuando son adolescentes pues sí. Esta curación plena se logra con este otro tipo de servicios, no solamente el buscar la financiación, sino acompañarles de la mejor manera posible. Yo soy la persona que más relación tengo con las familias, es un papel que me encanta, los quiero además muchísimo a todos, son como... son personas que te están recordando constantemente por qué estás ahí. Y yo me siento muy orgullosa de poder bueno, pues tender una mano. Me encanta reírme con ellas, con las madres sobre todo, cuando tienen algo divertido que contarme, cuando tienen buenas noticias. Me encanta animarles cuando tienen malas noticias, cuando hay una recaída. Me encanta poder escuchar porque aprendo muchísimo. Aprendo muchísimo de, bueno, de los doctores que nos acompañan, ¿no?, en las investigaciones, pero también de las familias, que tienen muchísimo que decir. Y me parece que tener voz en este tipo de iniciativas, que se les escuche, es muy importante. Si me enrollo, ya sabes que me puedes cortar, porque yo hablo muchísimo. Hace un par de años hicimos una investigación cualitativa con familias, y de esta investigación, donde escuchábamos y hacíamos entrevistas, salían casi siempre las mismas cosas. Unas carencias que tenían de logística, cuando no viven en grandes ciudades con grandes centros hospitalarios que los asisten. Y luego una parte que habla de humanidad, de la humanización de la salud. Y a mí esto es algo que me quedó como metido dentro, ¿no? Y pensé, efectivamente, a veces hablamos de la enfermedad o de este tratamiento, esto otro, ¿no? Y no vemos más allá, no ensalzamos esa figura de la humanidad que se necesita para comunicarse con una familia, para explicarle un diagnóstico que no entienden nada, que les viene como un tsunami. Porque un niño, una niña está en su plena plenitud, es el futuro, y cuando viene una noticia de este tipo, pues a veces es muy devastador, muy, muy devastador. Bueno, pues que de esta manera ellos no se sientan solos, que se sientan acompañados, que hay otras familias que viven estas situaciones. Yo he sido testigo de grandes amistades y grandes amores en pasillos de hospital, ¿no?, de cómo se ayudan unos a otros. Esta red que se teje entre familias, si pudiéramos hacerla extensible a otras asociaciones de pacientes, que ellos se sientan escuchados, que se escuchen esos requerimientos que tienen, como es un lenguaje más cercano, más, permitidme que parece muy naif, pero un poco más de amor y de cariñito en todos estos diagnósticos, pues yo creo que sería muy positivo. Y creo que esto facilita, ¿no?, la posibilidad. Bueno, y es que no tenemos que olvidar que el niño tiene que seguir siendo un niño independientemente de su proceso o por el cual está viviendo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Pero es verdad que las familias necesitan saber. Y es que a veces, como entidades que trabajan de la mano del paciente, no solo acompañamos al paciente en sí, es que muchas veces lo acabas de decir súper claro, acompañamos a las mamis o a los papás que están con ellos viviendo su día a día, que no sé qué es más duro, acompañar al peque o acompañar a esa mamá cuando tiene una recaída o cuando viene un momento duro durante todo el diagnóstico o la enfermedad. Nosotros, ya te digo, no tenemos parte asistencial, Claro. no existe como tal, salvo la plataforma Mi Peque Tiene Cáncer, que alguna vez he hablado de ella, ¿no?, y que es un proyecto muy chulo porque aglutina a muchas fundaciones que dan servicio y soporte a las familias con peques oncológicos. Pero bueno, aunque no tengamos esta parte asistencial, es que al final el leitmotiv, por lo menos creo que lo vivimos todos así, el leitmotiv es el paciente. Sí. El futuro del paciente, el bienestar del paciente y todo lo que rodea al paciente. Y eso es un motivo precioso para vivir.
Y que al final tú también te conviertes para ellos en un referente a quien acudir o a quien preguntar cuando llega la duda, ¿no? Porque antes hablábamos como de las cifras que nos había dejado también la pandemia de desconocimiento o de petición de llamadas, que justo nos lo comentaba Marcos. Nosotros vivimos como algo similar en la Fundación. De repente, insisto, llega la enfermedad que es un tsunami, como acabas de decirnos tú, y de repente nuestras redes sociales, aquí nuestra responsable de redes lo podría corroborar, es la ola, ¿no? De repente nosotros estamos acostumbrados a recibir dentro del programa que lidera nuestro director médico, justo de preguntas o consultas que van muy referenciadas al cuadro clínico del paciente, unas 1.500 anuales, y durante el año pasado recibimos cosas que no tenían que ver con el cuadro clínico, pero que sin embargo también afectaban a la realidad de este paciente con cáncer, 4.500. Solo por redes sociales y por email, que al final es, ostras, pues claro que acompañamos con calidez en nuestras respuestas para que estas respuestas sean útiles al paciente que le llegue, ¿no? Totalmente. O poder referirles a otras personas que Claro. sepan informarles mejor, ¿no? Sí. Que esto y que al final inevitablemente tenemos contactos con otras personas y creo que la red C es un buen apoyo en este sentido, ¿no? A mí por lo menos De hecho, hablo me de viene muy manera... bien esta pregunta, porque ahora te quería decir que por qué creías que el papel de nuestras entidades o entidades como las que Sí. estamos hoy aquí es importante que estén en Sí. espacios como la red C. Bueno, pues yo creo que es porque, para empezar, existe una retroalimentación de aprendizajes y también de escucha y de, bueno, al final es, yo es que soy muy por la labor de hacer cosas juntos, ¿sabes? Y de poner en común recursos y poner en común conocimientos y cosas así. Porque al final esto es lo que va a dar más sentido. Tendré mucha más fuerza lo que se puede hacer por los pacientes entre varias organizaciones, entre muchas. Si hay encima una empresa que lo pueda liderar, que en este sentido, por ejemplo, Novartis, yo personalmente creo que tenéis un papel muy importante, ¿no? Que habéis sido los que nos han dado el empujoncito para esto, pues está fenomenal. Al final también hace que no te sientas tan solo. Hay fundaciones o asociaciones que pueden ser más pequeñas y no se sienten tan solos, pueden federarse, pero a lo mejor esto les hace descubrir otras realidades, otras buenas prácticas, otras opiniones. ¿Y por qué no va a ser válido todo esto? Si es que al final la vida y el aprendizaje de la persona como persona y también como organización se nutre de esto, ¿no? De poder seguir recibiendo esta información y sobre todo de primera mano. O sea, es que estamos hablando de gente con mucha humanidad, o sea, con mucho corazón. Se pone mucho corazoncito ahí en esta red C, ¿eh? Y luego también, si me pongo un poco más así, ¿no? Voy a poner un poco más macarra. Pues también pienso que puede ser un gran lobby, un punto de presión hacia organismos públicos, ¿sabes? Quiero decir que puede ser ese punto de presión que obligue a las administraciones a escuchar al paciente, porque el paciente tiene mucho que decir. No ha sido tan macarra, la No, verdad. no ha sido tan macarra, ¿eh? Además, insisto, es como si estuviéramos un poco conectadas, porque luego me lo pones muy fácil para lo siguiente, ¿no? Marcos, vuelvo a acudir a ti de nuevo en AEAL. Asesoráis, informáis y apoyáis al paciente que sufre cualquier tipo de enfermedad oncológica de la sangre. Y además me aprovecho un poco de tu trayectoria en el sector, si me lo permites. Tienes una amplia experiencia en el tejido asociativo, así que ya que te tenemos aquí, yo voy a apelar a esta vena cañera y te la lanzo. Entonces te pregunto, ¿dónde crees que nos tenemos que situar las entidades que trabajamos con pacientes? ¿En qué foros? ¿En qué ámbitos? Y sobre todo, ¿en qué nivel de participación? ¿No? Que es algo que a veces nos cuesta. Vamos a, por un lado, tenemos un punto de encuentro que es la red C, pero en España ya existen organizaciones que llevan muchos años trabajando en pro de los pacientes con cáncer. Cada uno a su nivel, y en eso decía, es un punto de encuentro y conocemos lo que hacemos y las realidades de muchas asociaciones o entidades o organizaciones que trabajan en algo que tenemos todos en común, paciente con cáncer. Cada uno a un nivel y a todo, pero volviendo a la pregunta de Macías Regina, existen organizaciones que ya llevan tiempo trabajando y demandando
las necesidades de los pacientes, hablando con administraciones y de todo. AEAL forma parte a nivel nacional del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, el cual lleva una trayectoria. GEPAC, que habrá gente que lo conozca como GEPAC, GEPAC, que lo ¿no? conozca como GEPAC. Cuando salió los informes, los maravillosos informes de posicionamiento terapéutico, y dijeron que iban a contar con el paciente, nuestra presidenta a los 2 días estaba pidiendo la cita y se quedó con la sensación, no nos van a mandar. Sorpresa fue que al día siguiente teníamos el primer IPT, y estoy hablando del año 2012. A día de hoy nos pasan todos los IPTs, los informes de posicionamiento terapéutico. Para los que no lo conozcan, es un informe que emite la Agencia Española del Medicamento y Producto Sanitario previo a la autorización del medicamento, y en el que piden información a las sociedades científicas, a la industria farmacéutica y a las asociaciones de pacientes. Nosotros, lógicamente, a nivel médico no podemos aportar, pero sí en todo lo que influye en la calidad de vida del paciente. Entonces ya llevamos desde el año 2012 trayectoria. Estamos en el Comité de Seguridad del Medicamento de Uso Humano, o está GEPAC en el Comité de Seguridad del Medicamento de Uso Humano. El año pasado, en plena pandemia, tuvimos el revuelo de la financiación de las asociaciones, y es más, incluso de la formación de muchos de nuestros profesionales, de los cuales nosotros como pacientes nos beneficiamos. En ese berenjenal también se metió el Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Luego se adhirieron más entidades, perfecto. Pero al final creo que todos tenemos que ir buscando ese punto de encuentro en el que podamos sentirnos cómodos, que no se trata solamente de que sean asociaciones, porque tú miras un poquito la página de GEPAC y tiene bien clarificado lo que son asociaciones de pacientes, lo que pueden ser miembros corporativos y lo que son las divisiones que tuvo que crear para aquellos tipos de cáncer, a raíz de lo que decías, que no tienen asociación o no tienen representación por sus circunstancias, por sus características o por lo que sea, pero al final tienes ahí un punto de encuentro y que sabes que está defendiendo los derechos del paciente, y bien como decía antes, del paciente y del familiar. Es un binomio que no vamos a separar, creo que ninguno de los que estamos aquí. Porque en España en el 95% de los casos el cuidador principal es el familiar. Entonces, si tenemos esa línea abierta, creo que a ese nivel de demanda tenemos que sumarnos. Contra más seamos, mejor. Pero, sin embargo, la red como punto de encuentro nos va a permitir conocer organizaciones que siguen trabajando por el paciente, y al final tú asociarte o adherirte a una plataforma más grande o a una entidad, asociación, federación, llámalo como quieras, es libertad. Pero al final, si queremos realmente conseguir, no tanto poner al paciente en el centro, porque tú pones al paciente en el centro y puedes dar vuelta, no sirve para nada, sino conseguir trabajar con y sobre todo por el paciente, y tienes que contar con el paciente. Entonces, en ese foro estamos. Hombre, AEAL también forma parte de Alianza Latina, de Lymphoma Coalition y de todo, pero al final es la experiencia de ir buscando lo que tenemos. Si queremos tener una mayor voz en la Estrategia Nacional del Cáncer, no nos van a llamar a todas las asociaciones, llamarán a una que represente a todos. Ahí GEPAC ha estado. Entonces, yo como miembro de AEAL me siento totalmente identificado, y por eso pertenecemos al Grupo Español de Pacientes con Cáncer, porque sí, existen otras plataformas, pero al final, si hay una plataforma específica para los pacientes con cáncer, tanto hematológicos como de tumores sólidos, creo que tendremos que aprovecharlas y trabajar para que seamos más. Empezaron siendo 106, o empezamos siendo 106 asociaciones, y a día de hoy somos 107 en España, y una división que nos han pedido que abran para Latinoamérica, porque las diferencias de sistema y de información son abismales. Sí, al final vuelvo de nuevo a enfocarnos en la red T, ¿no? En cómo la llegada de una plataforma así nos permite hablar de unas necesidades latentes por y para el paciente, sobre todo desde un grupo de trabajo que nos permite no solamente hablar en nuestro sector, sino que al final, Joaquín, te miro directamente, nos permite posicionarnos fuera del tercer sector, ¿verdad? Bueno, me ha gustado mucho tu intervención, Gemma, porque al final lo que buscamos es realmente en todos que la voz del paciente esté presente en la toma de decisiones de la gente que toma, realmente que tiene el poder para mejorar la vida de las personas en este país.
Entonces, al final, lo que queremos es inspirarles, decirles, estamos aquí y queremos que nos tengáis en cuenta en esto, en temas de prevención, en temas de diagnóstico, que también comentabas, Clara, en temas de acceso a innovación. O sea que al final estamos intentando que todo confluya para que las cosas se hagan de la mejor manera y que beneficien a los pacientes. Esto se puede hacer, tú decías, en el tercer sector, en muchas cosas. Nosotros nos queremos enfocar en lo que decía también Marcos, ¿no? Al final ya existen plataformas, ya existen foros donde los pacientes están presentes, pero todavía hay mucho por hacer. Y creemos que el futuro tiene muchos retos. El COVID ha sido un gran reto. Creemos que todavía nuestro sistema sanitario tiene muchas lagunas, y lo estáis comentando con vuestros números, la cantidad de trabajo que han hecho las asociaciones de pacientes y suerte de ellas. Y bueno, al final hay tantos temas que podemos abordar, temas de fondos europeos, subvenciones. Necesitamos otra hora más, ¿verdad? Tenemos más, sí, sí. Bueno, nos quedan nada, escasos 15 minutos para terminar la mesa redonda de hoy y me gustaría sobre todo lanzaros una pregunta para que me podáis contestar cada uno, ¿no? Y es el reto que tenemos para trabajar o el objetivo que nos marcamos como red, aquí nos incluimos a todos, para este 2021. No sé quién es el valiente que quiere empezar, voy a empezar por Marcos, va. No, yo creo que el reto que tenemos para este 2021, si me permites, es centrarnos realmente en el trabajo de la red C, ver el seguimiento y alzar la voz. O sea, vamos a ver, estamos saliendo de una pandemia, va a traer muchas consecuencias, es un tsunami y cuando se quita el agua se ve todo lo que queda. Y por desgracia, y no siento no poder ser positivo, no nos espera un futuro muy halagüeño. Entonces creo que tendremos que unificar las fuerzas, ser una sola voz y demandar lo que realmente necesitan los pacientes con cáncer y sus familiares, a todos los niveles, que no seamos el elemento decorativo en la foto, que muchas veces seguramente, Clara, la habéis tenido la sensación de nos han querido para la foto, sino de que realmente se tengan en cuenta nuestras necesidades y que se pongan a trabajar o que nos pongamos a trabajar todos como parte activa. Yo creo que ese tiene que ser el primer reto. Luego podemos desgranar en equidad, en acceso, en innovación, en lo que queráis, pero yo creo que ese tiene que ser o para mí debe de ser el primer reto. Gran reto a trabajar. Clara, directamente te han mencionado, por lo cual... Bueno, voy a complementar. No, yo creo que primero es poner en valor la iniciativa, porque parece muy obvia y no lo es. O sea, poner en contacto, crear este grupo de trabajo con tantas organizaciones, como habéis visto, distintas, heterogéneas, con unas realidades que no tienen nada que ver unas con otras, de distintos entornos, de distintas situaciones de país. Con lo cual, primero, poner en valor. Nos habéis dado metodología, nos habéis dado cierta estabilidad y manera de organizarnos, con lo cual yo creo que esto ya un punto a favor. Ahora bien, el reto para mí, yo creo que estamos trabajando mucho en lo que nos une, como tú decías, y por tanto yo creo que esto ya está bastante claro. El reto para mí es a medio y largo plazo, pero para mí un reto muy pequeño, muy obvio, es consolidar la manera de trabajar poniéndonos, un simple reto, pequeño, el que sea. La CCK ahí estará de acuerdo con todo el mundo, simplemente para probarnos a nosotros mismos que somos capaces de trabajar conjuntamente. Siempre digo que el movimiento se demuestra andando, con lo cual es un pequeño reto ponernos ahí a trabajar, a consolidar eso que hemos empezado. Y eso nos va a motivar a seguir con un segundo hito y con un tercero y a conseguir lo que Marcos decía, porque de hecho lo que nos une al final es esto. Pero creo que en este 2021 yo soy más... Este sería tu yo reto, soy ¿no? más prudente, más por decirlo ahí. Más prudente. Joaquín. Bueno, lo hemos estado hablando también en las reuniones anteriores y estoy totalmente de acuerdo. Creo que hemos de encontrar aquellas líneas de trabajo que nos unan, porque cada asociación de pacientes tiene una realidad diferente y unas necesidades diferentes. Encontrar aquellas que sean las que podamos trabajar todos juntos, creo que es el gran reto. Creo que tenemos que trabajar por ahí. Y
el liderazgo de esta red C tiene que ser de las asociaciones de pacientes. Nosotros somos un agente más, un activista más en pro de los pacientes y queremos ser uno más. Pero aquí os lanzamos el reto de coger el liderazgo y tirarlo adelante. Sí, de hecho fueron uno de los puntos que se comentaron en las últimas reuniones, ¿no? A ver quién tomaba este guante y lideraba un poquito la acción. Gemma, terminamos contigo. Pues para mí, yo soy mucho más ambiciosa. Para mí un gran reto que se podría cumplir perfectamente durante el 2021 es trabajar la identidad de esta red C, para que las asociaciones, fundaciones, los pacientes que estén participando de ella, la sientan como propia. Porque hasta que no lo sintamos como propio y como una herramienta positiva de futuro, por mucho que establezcamos planes estratégicos, hasta que no la hacemos nuestra no vamos a poder conseguir grandes cosas. Entonces, yo lo planteo así. Trabajar la identidad de la red C para ponerla en valor en la sociedad, en las asociaciones de pacientes con las que participan y nada, y animar a todo el mundo a que siga trabajando por ahí. Vamos, yo por lo menos creo que es algo tan bueno que no podemos dejarlo pasar. No, porque al final nos empoderamos a nosotros como entidades, formamos grupo en una red, pero luego al final el plan de trabajo, ¿qué pasa? ¿No? Que esto para mí yo creo que es, aquí me mojo yo un poco como participante de la Fundación Carreras junto con mi compañera Alex de Experiencia del Paciente y es algo que hemos visto durante todo el proceso, ¿no? El cómo co-crear esta estrategia es genial, pero al final qué nivel de comunicación, qué nivel de esfuerzo vamos a tener las entidades, los pesos de cada entidad y al final ese liderazgo, ¿no? Que sí que es verdad que Novartis está ahí, nos apoya, es el impulsor de la propia red de trabajo y del espacio, pero al final, ¿quién lidera? ¿Quién lidera un poquito el barco y estas comisiones de trabajo que irán surgiendo de las siguientes reuniones, ¿no? Que al final esto es algo que también creo que está en el escenario, ¿no? Esta estrategia de comunicación para mí sería el reto que deberíamos aportar este 2021. Permíteme que te apunte una cosita. Creo que, por lo que yo he estado muy de observadora porque no dominaba el tema y me ha gustado mucho participar para aprender. Y he aprendido mucho. Y hay una cosa que yo he observado y es que lo que hablábamos antes de que son entidades muy heterogéneas, yo veo que hay un valor importantísimo en cada una de ellas. Hay asociaciones de pacientes que llevan años de experiencia, que ya nos llevan un recorrido hecho. Hay otras más innovadoras que vienen empujando y con unos métodos distintos. Hay de enfermedades más raras, de enfermedades más mayoritarias. Entonces, me parece que en esa riqueza está el valor. En esa riqueza está el valor. Y ahí deberíamos poner el foco. Sí, y al final es sacar también un poquito el jugo a los perfiles que formamos parte de la Claro. propia entidad, ¿no? No todos aportamos lo mismo, Indudablemente. no todos tenemos el mismo plan de acción en cuanto a la asistencia con el paciente o el trabajo con el paciente, pero sin embargo todas podemos sumar dentro de este objetivo común, que es el PRO. Es que al final nosotros mismos nos alimentamos. Yo, como participante en la RC, conoces entidades, organizaciones que yo no conocía. La vuestra, por ejemplo, no la conocía. Con vosotros sí, con vosotros llevamos unos cuantos de años trabajando y estando en la Organización Nacional de Trasplantes y en todo esto, ¿no? Y colaborando a efectos de materiales, de esfuerzos y de todo. Pero creo que es que, aunque esa organización no tiene por qué eliminar esa riqueza. Al final, como bien decía Clara al principio, hay diferentes tipos de organizaciones locales, autonómicas, de una enfermedad genéricas, de todo, vinculadas a los familiares. Todas aportamos porque tenemos el eje común, que es el paciente con cáncer. Entonces, es tratar de unificar todo eso y ver la forma. A lo mejor tienes que hacerlo, se me ocurre, de forma autonómica, o a lo mejor por enfermedad, o a lo mejor, no lo sé, son diferentes alternativas que nos tendremos que sentar y ir coordinando y ver la forma para que nadie se sienta excluido, porque al final, grandes o pequeñas, como tú decías bien antes, aprendemos todos de todos. Yo soy de las personas que siempre digo al acostarme, ¿qué has aprendido hoy? Y malo el día que no aprendo algo. Porque creo que todos los días se puede aprender y puedes aprender
de un licenciado como de alguien que está en la calle, de una asociación grande como de una que está en la... Porque a veces hay cosas que son obvias y precisamente por ser más obvias no las tienes en cuenta y te demuestran que es importante. Entonces creo que ahí el papel se trata de ver cómo canalizamos todo eso entre todos para que todos tengamos nuestro sitio y nadie se sienta al margen. Y luego una forma u otra, ya se verá. Lógicamente, también soy de los que piensan que si ya tenemos un recurso y un camino andado, creo que también tendremos que sumarnos a esa experiencia porque nos puede aportar a todos. Y si ya tenemos ese camino andado, ¿para qué vamos a volver a empezar a andarlo? El punto de la trayectoria que hemos de seguir, ¿no? Fijarnos un poco en los errores, en los aprendizajes, para comenzar el camino juntos, unidos. Y si ya hemos llegado hasta aquí y está hecho ese trabajo, ¿para qué voy a volver a hacerlo? Si yo tengo que correr 200 metros y ya hay 50 corridos, ¿para qué voy a volver a correrlos? Vamos a fijarnos en los 150 que quedan. Que si no llegamos fatigados a la meta. Efectivamente, porque al final dentro de todo esto hay una parte también importante que creo que mucha gente desconoce, porque tú ves la fundación, ves las asociaciones, ves las organizaciones y sí, hay una parte que está profesionalizada, vamos a decirlo así, pero otra parte, y muy importante, es voluntariado y es altruismo puro y duro. Tú puedes trabajar tus 8 horas, pero si dedicas 12, esas 4 son altruistas. O si eres miembro de una junta directiva, en la mayoría de los casos son cargos no retribuidos. Y son muchas horas detrás para lograr esos pequeños avances. Y te vas a la cama y dices, ostras, me voy con una satisfacción, con una sonrisa. He logrado que este paciente tenga acceso a este tratamiento que no tenía y a lo mejor ha supuesto 2 viajes, acá o un email a las 11 de la noche y de todo. Y eso creo que también habría que ponerlo en valor, sobre todo por la gente que está en las juntas directivas y que dedican lo más valioso que tenemos en esta vida, que es el tiempo. El tiempo es oro. Eso dicen. Eso dicen, ¿no? Y si no, que nos lo digan ahora con la pandemia. Tú que además formas parte de una junta directiva. Bueno, eso es lo de menos, porque al final yo tengo mi trabajo, vivo de mi trabajo. Pero es cierto que la experiencia y mi implicación ha venido por mi experiencia previa, como ha podido contigo, como comentábamos antes, que conoces el tema, te vas involucrando y hay veces que dices, no se trata de hacer de eso tu vida, pero sí que te roba mucho de tu vida. Mucho. Pero al final es la satisfacción de poder ayudar a gente que está en una situación complicada y a la que tú le puedes aportar. Sí, esta última frase es la clave de todo, ¿no? No sé si alguno queréis aportar algo más justo de cierre. Yo creo que, bueno, me voy a repetir, pero que realmente es esta heterogeneidad, esa bolsa, esa mochila cargada que ya llevamos de experiencias, es la que tenemos que aprovechar y de encontrar, pues, ¿no? Consolidar esa manera de trabajar para, como muy bien él decía, encontrar la mejor manera de aprovecharlo, porque esto al final es trabajar en red. Y con lo cual yo creo que ahí estamos alineados, que en ese sentido yo soy muy optimista y positiva, porque la experiencia nos ha mostrado que somos capaces de estar ahí y con lo cual digo, bueno, pues con un pequeño reto más, seguir avanzando, que yo creo que es lo que va a impulsar y a consolidar, ¿no? Porque yo creo que ninguno de nosotros va a estar en desacuerdo con lo que hemos ido comentando, al contrario, ¿no? Estamos convencidos. Falta ese pequeño paso, pero lo vamos a conseguir. Ahí estamos, ¿no? Intentando conseguirlo. Nos quedan 6 mesecitos del 2021. Nuestros objetivos han quedado claros. Y como decía él, como que llevamos... Es decir, al final es trabajo, pero hay vocación ahí al final, ¿no? Dejas... Bueno, todo. Pues eso. Todo. No sé si tenemos alguna pregunta. Creo que no, así que, si me permitís, vuelvo a daros las gracias por este tiempo que habéis decidido compartir con nosotros, con la Fundación Carreras. Justo la Red C compartía sus objetivos, si no me equivoco, alrededor del Día Mundial contra el Cáncer. Igual aquí me estoy colando, pero creo que sí. Nosotros hoy hemos querido coger como este testigo y hacer una vez más de altavoz para visibilizar las necesidades que tenemos las entidades que estamos cerquita del paciente y de sus familiares y explicar para que nuestro público de hoy conozca un poco más el trabajo que hacemos y visibilizarlo sobre todo, ¿no?
Joaquín, muchísimas gracias por permitirnos el lujo de estar en la red. Yo creo que esto, vuelvo a insistir, que es de parte de los cuatro. Ha sido un placer, además, compartir este espacio con entidades amigas a las que apreciamos y queremos. Ya antes decía que éramos un poco familia, pero yo creo que somos un poco familia, ¿no? Y termino nada con una frase final que también es un poquito romántica, pero creo que habla de todo lo que hemos comentado en esta hora, ¿no? Al final tenemos que seguir tejiendo, 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 para seguir ofreciendo ese calor al paciente y a las familias para que no vuelvan a quedarse sin voz en una situación como la que hemos pasado. Así que muchísimas gracias y espero que os hayáis sentido a gusto, ya no sé ni lo que digo, después de una hora hablando. Y nada, daros las gracias a todos los asistentes y al público que hemos tenido en el plano virtual durante el día de hoy. Comentaros que mañana os esperamos de nuevo, ya terminamos las jornadas en horario de mañana, eso sí, así que os esperamos a todos. Muchas gracias.